Hola, hola, mi nombre es Anilu Núñez y el día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio bíblico del Evangelio de Lucas. En esta oportunidad vamos a continuar con los versículos del 12 al 19 del capítulo 6. Vamos a dar lectura del 12 al 16 y la palabra de Dios nos dice: En aquellos días él fue al monte a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos, escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles, a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, Jacob y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacob, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacob, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. La palabra de Dios nos indica cómo es que Jesús, pese a todas sus responsabilidades, a todas las funciones por la misión y la visión que él había venido acá a la tierra a cumplir, él tiene un tiempo de intimidad con su Padre. Porque una cosa es tener comunión, ¿no? Nosotros como creyentes tenemos comunión con nuestro Padre 24/7, pero dedicarle ese tiempo de intimidad, ese tiempo para conversar a solas con nuestro Padre, Jesús lo tenía constantemente, a diario, ¿no? Entonces él se paró ese tiempo, esa noche, y se la pasó orando a su Padre toda la noche. Y después de orar, ya él tuvo la dirección de Dios, ¿no? La llenura del Espíritu Santo para saber quiénes iban a ser sus 12 elegidos, a quien él iba a comisionar, iba a capacitar y por ende iba a enviar, ¿no? Sus 12 discípulos, sus 12 apóstoles, que significan los enviados, ¿no? Él tenía muchas personas que lo seguían, ¿no? Muchos discípulos. En ese tiempo se decía que eran algo de 70 aproximadamente, pero en este caso él eligió a 12. ¿Para qué? Para que puedan transmitir su palabra, los llenó de poder, de autoridad, ¿no? Los envió para que puedan cumplir con la visión y la misión que tenía Jesús para cada uno de ellos. Como vemos, Jesús no eligió a personas sabias o poderosas humanamente hablando, sino eligió a personas sencillas, personas que no tenían grandezas materiales. Incluso eligió personas más viles, más menospreciadas por la sociedad, personas que incluso no tenían estudios, o sea, escogió lo más vil, ¿no? Para que nadie se jacte en su presencia, como dice en 1 Corintios. Entonces vamos a ver cómo es que él fue eligiendo a sus discípulos. En primer lugar, él eligió a Pedro, ¿no? En este caso, él era Simón. Después de su conversión se llamó Pedro. Pedro pues tenía una personalidad impulsiva, era extrovertido. Él, pese a que negó 3 veces a Jesús justo antes de su muerte, por el temor, ¿no?, que él tuvo, él amaba a Jesús, sino que por miedo, no como humano, lo negó, pero sin embargo después él murió crucificado en Roma, con los pies hacia arriba y la cabeza hacia abajo. Él murió por Cristo. Después Jesús eligió a Andrés, el hermano de Pedro, que era todo lo contrario a Pedro. Era un hombre tranquilo, sereno, sosegado, ¿no? Después habla también que eligió a Jacob, a Juan, ¿no? Jacob eran de espíritu explosivo, ¿no? Eran llamados los hijos del trueno, ¿no? Eligió también a Felipe, a Bartolomé, ¿no? Felipe en este caso era un hombre detallista, muy analítico. Bartolomé era un hombre extrovertido, soñador. Después también eligió, acá dice, a Mateo, ¿no? A Mateo, que ya sabemos que él era un cobrador de impuestos. Él trabajaba para los romanos y era un hombre despreciado ante la sociedad porque era un hombre pues que robaba, ¿no? Y era un hombre pues que nadie podía ver, o sea, nadie podía estar ni siquiera a 1 metro de distancia
los judíos porque lo aborrecían, ¿no? Sin embargo, a este hombre eligió Dios, eligió Jesús como su discípulo y lo llamó, y él dejó todo, se despojó de todos sus bienes materiales, sus riquezas, porque él tenía muchos lujos como cobrador de impuestos, ¿no? Los romanos le habían dado todo, casa, dinero, ropa, todo. Él dejó todo por seguir a Cristo. Era un hombre muy inteligente. Mateo tenía una habilidad increíble con los cálculos, ¿no? Luego también eligió a Jacob, hijo de Alfeo, a Simón, llamado el Celote, a Judas, el hermano de Jacob, y por último eligió a Judas Iscariote, el traidor, ¿no? Judas Iscariote pues era el tesorero en el ministerio de Jesús, ¿no? Era un hombre que solo pensaba en él mismo, estaba viendo la manera de cómo sacar provecho del dinero del ministerio para él, para su propio beneficio, y hacía creer a Jesús y a los demás que él se preocupaba por las personas, ¿no? Por los pobres, por las mujeres, por los niños, pero en realidad él, su beneficio y su prioridad era él. No era el ministerio, no era sus hermanos, ¿no? Sino era él. Sin embargo, este hombre, después de orar a Jesús, a su padre, le dijo que escogiera a Judas Iscariote, el traidor, porque ya todo estaba dentro del plan, ¿no? Ya todo estaba dentro del plan, ya Dios sabía que le iba a traicionar, entonces ya estaba dentro del plan todo. Ya todo estaba bajo control de Dios. Y sabemos que después Judas, cuando traiciona a Jesús, después él se suicida, pero él no se quita la vida por arrepentimiento, porque él no se arrepintió. Tuvo la oportunidad de arrepentirse, pero no lo hizo. Él se quitó la vida por un remordimiento, que es muy distinto. Y continuamos con los versículos siguientes, del 17 al 19. Dice: y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud, de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanado de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Amén. En este caso Jesús predicó sobre una meseta, ¿no? Él predicó a personas que tenían hambre por escuchar la palabra de Dios. Y se dice que este sermón que él dio sobre la meseta fue similar al sermón del monte, porque utiliza ciertas características similares al sermón del monte. Y es posible pues que el sermón del monte se haya predicado en más de una ocasión, ¿no? En este caso venía mucha gente, como dice acá, ¿no? Unos venían sin ningún interés de por medio. Venían solo a oír a Jesús, a estudiar la palabra, a meditar en la palabra, a aprender la palabra, a atesorar la palabra. Habían otros que estaban enfermos físicamente, emocionalmente, habían otros que tenían espíritus inmundos. O sea, había en esa multitud había todo tipo de personas. Entonces, obviamente que Jesús estaba dispuesto a compartir todo lo que él sabía. Él quería hacerlo, porque él amaba a las personas. Y él no solamente enseñaba, sino que también sanaba, porque él sabía el poder que salía de él. Y sanó a enfermos, sanó a endemoniados. Entonces, en esta oportunidad me gustaría que nosotros podamos reflexionar referente a estos versículos. ¿Cuál es el motivo principal que nos hace que recurramos a Dios? Si es por un beneficio propio, si es por seguirlo a Él incondicionalmente. Entonces analicemos y meditemos en este versículo. Y vamos a orar para que sea Dios ayudándonos a que toda esta semana podamos meditar en estos versículos y podamos poner por obra la palabra de Dios. Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso, en esta hora te doy gracias, Padre, por tu palabra, por habernos enseñado
por habernos hecho reflexionar, Padre. ¿Cuál es el motivo por el que nosotros te seguimos, Señor? Si es por un beneficio propio, si es por amor a tu nombre, si es un amor incondicional, Padre. Pon en nosotros, en nuestro corazón y en nuestra mente un amor incondicional a ti. Todo esto te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Entonces nos estamos viendo el próximo lunes. Que tengan un bendecido día. Chao, chao.